Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en una emisión más de Solo para tus oídos. Hoy vamos a hablar sobre vampiros. Así es, queridos amigos, hoy un programa especial sobre los vampiros. Pues muchas gracias queridos amigos por acompañarme en una emisión más. Hoy nos toca un tema muy interesante, muy polémico, que sin duda alguna pienso yo que no pasa de moda, siempre es un tema vigente, siempre va a estar vigente, obviamente, en la mente de todas aquellas personas que están buscando, obviamente, develar estas incógnitas, estos misterios de los vampiros, de los hombres lobo, de los duendes, de las brujas. ¿En verdad existirán o no? Esa es la pregunta que siempre nos hemos hecho sobre los monstruos que, bueno, pues se han hecho muy populares gracias a películas clásicas, películas que fueron protagonizadas por luchadores como El Enmascarado de Plata el Santo, o inclusive algunos clásicos de Hollywood, algunas películas de vampiros que realizó el actor húngaro Bela Lugosi, que ha sido el más famoso Drácula de la historia. Y bueno, pues también tenemos acá en México, aunque de origen español, a don Germán Robles, que pues en paz descanse y que filmó algunas películas como un vampiro. Después Germán Robles lo veríamos ya en la obra de teatro La Dama de Negro. Pues bien, para hablar sobre vampiros, hoy me voy a apoyar en uno de mis libros que se llaman Vampiros. Bueno, este libro se llama Vampiros y Hombres Lobo más allá de la imaginación, que fue publicado en el año 2009. La primera edición es de septiembre del año 2009. Es uno de mis libros favoritos de vampiros. Y en este libro pues hablo largo y tendido, obviamente, sobre las características principales del vampirismo, ¿verdad? En el capítulo 1 es el origen de los vampiros, la morfología del vampiro, cómo destruirlos, Vlad Tepes y Bram Stoker, los creadores de Drácula. En el capítulo 2 hablo de algunos casos presuntamente reales de vampiros, vampiros en París, el caso de Webner, el caso de Peter Proglowitz, así como el caso de la familia Stuckley, el caso de Arnold Paul, la tragedia de la familia Brown, el vampiro de Guadalajara. Y bueno, pues en el capítulo 3, los que se creían vampiros, la condesa Elizabeth Bathory, Fritz Harman, entre otros. Este libro la verdad es que está muy completo. Y también en la segunda parte pues hablo de los hombres lobo, pero en esta ocasión, en esta emisión de Solo para tus oídos, pues vamos a hablar de los vampiros. Y bueno, pues vamos a apoyarnos, ¿verdad?, en este sensacional libro que escribí hace ya algunos años. Introducción. Bueno, la introducción me la voy a brincar porque hablo de vampiros y hombres lobo y me enfocaré en la historia de los vampiros. Decir con certeza en dónde y cuándo aparecieron los vampiros en nuestro mundo es prácticamente imposible, pues incluso hay leyendas que citan el nacimiento de estos seres desde la aparición del primer hombre en la tierra, es decir, de Adán. Algunos escritores se aventuraron a decir que la primera mujer creada por Dios no fue Eva, sino Lilith, la cual por rebeldía fue expulsada del paraíso. En su exilio, Lilith adquirió ciertos poderes otorgados por Satanás, como controlar a los hombres por medio de la seducción, alimentándose de la sangre de niños no circuncidados y de sus víctimas. Por eso es considerada la reina de los vampiros. Lo anterior forma parte de las leyendas que dieron pie al vampirismo. Se dice que en el antiguo Egipto existía una deidad llamada Srun, con aspecto de lobo y largos colmillos, que bebía sangre. En nuestro país, los aztecas conocían a un ser llamado Xibatateo, que atacaba por las noches, y en la cultura maya el protector de Xibalba era un murciélago. Por lo anterior, resulta muy difícil determinar en qué parte del mundo surgió la leyenda como tal. Sin embargo, la primera referencia histórica de los vampiros se da en la obra de Asino Aureo, del escritor y filósofo romano Lucio Apuleyo.
Esta novela trata sobre dos hermanas, Meroe y Panthea, las cuales beben sangre humana. Por su parte, el inglés Walter Map, con su libro De Nagis Curialium de 1190, es el primero en hablar sobre supuestos ataques reales en Inglaterra. También William de Nedburgh, en sus crónicas de 1196, hace mención sobre estos hechos. En el siglo XII, tanto en Inglaterra como en Dinamarca, las historias de vampiros tuvieron su auge, pero no fue sino hasta el siglo XVII cuando aparecieron más libros sobre estos. En 1733 el alemán Johann Christoph Harenher escribió Conceptos racionales y cristianos sobre vampiros o chupasangres, donde habla abiertamente sobre estos temidos seres. Años más tarde, en Francia, el padre benedicto don Agustín Calmet, en 1746, escribió El mundo de los fantasmas. En esta obra hay un ensayo que lleva por título Negociación y explicación de la materia y características de los espíritus y los vampiros, en el que se marca la diferencia entre vampiros, espíritus y demonios. Sin duda, un gran avance en la investigación de los chupasangre, pues en la obra de Calmet expone interrogantes muy interesantes, como de dónde proviene la energía que mueve a los vampiros, o si realmente son no muertos. Del mismo modo aclara algunas dudas, como si en verdad los paganos al morir se convirtieran en merodeadores nocturnos. En 1820 en Francia, Mason publicó Historia de vampiros y espectros, en el cual, en coincidencia con Calmet, hace una diferenciación entre estos dos seres, aunque ambos tienen en común un origen sobrenatural. Y en Inglaterra el tema de los vampiros fue tratado por primera vez por Montag Somers en 1929 en su libro El vampiro en Europa. En esta obra se presentan varios casos de vampirismo, desde la antigua Grecia hasta la fecha de su publicación. En conclusión, fue a finales del siglo XVII y principios del XVIII cuando el vampirismo, tal y como lo conocemos en nuestros días, entiéndase la idea del temido ser que sale de su ataúd por las noches para atacar y beber la sangre de sus víctimas, tuvo su consolidación en Europa, basándose en decenas de casos que muy bien pudieron deberse a otros factores, enfermedades principalmente. Bueno, pues hasta aquí en esta primera parte de mi libro Vampiros y Hombres Lobo más allá de la imaginación, que bueno, vamos a retomar más adelante. Pues ya hemos presentado el origen, los primeros reportes o las primeras notas sobre los vampiros, que como tú puedes darte cuenta no hay una gran diferencia en el concepto que tenemos hoy en día. Es decir, si tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué aspecto puede tener un vampiro o qué es un vampiro? Pues obviamente te va a describir a una persona, a un monstruo que necesita básicamente de alimentarse de sangre, de la sangre humana. El vampiro es eso precisamente, es un bebedor de sangre. A diferencia del murciélago, el murciélago no bebe sangre, él se alimenta de insectos. Desafortunadamente algunas personas cuando llegan a ver un murciélago, pues no notan una gran diferencia entre un vampiro y un murciélago. Sinceramente, yo podría decirte que no podría determinar si se trata de un vampiro o de un murciélago. Digo, no soy conocedor de este tema de los animalitos, pero muchas personas piensan que todo lo que vuela, todos son vampiros, todos son peligrosos, y entonces andan cazando a los murciélagos, los andan quemando vivos, a los pobres animalitos, creyendo que los pueden atacar, y en realidad estos se alimentan de insectos, de los insectos que obviamente si no son comidos por los murciélagos se puede desarrollar ahí un problema. Puede haber plagas, por eso los animales, los murciélagos también cumplen una función muy importante y bueno, evidentemente hay que utilizar ese criterio. Yo siempre utilizo ese criterio de si no te ataca,
Si ese animal no te está atacando y no te hace daño, ¿por qué tienes tú que atacarlo? ¿Por qué tienes que cazarlo? Déjalo en paz. Si no te está haciendo ningún daño, ¿por qué meterse con él? Es lo que yo pienso. Bueno, regresando al tema de los vampiros, pues siempre es apasionante. Y es curioso porque en México no hay una cantidad importante de historias o de reportajes o de casos presuntamente reales sobre vampiros. Esa es una realidad. Nosotros tenemos muy en claro estamos tan familiarizados con el concepto del vampiro precisamente por las películas que hemos visto. Las películas que filmó El Enmascarado de Plata contra las mujeres vampiro, que sin duda ha sido el más grande éxito, o fue el más grande éxito que tuvo el Santo con esta película de las mujeres vampiro. Y también, bueno, pues otros cómicos hicieron algunas películas, Resortes, ¿quién más? Clavillazo. Hicieron algunas películas cómicas con relación a los monstruos, con relación a los vampiros. Seguramente recordarás pues esa película de Chabelo también, donde se enfrentaban al Drácula y al Hombre Lobo y a todos estos monstruos que salieron en las películas mexicanas, que caray, cómo nos encantan verlas, o en lo personal me encanta ver este tipo de películas ya viejitas pero bonitas. Pero bueno, regresando al tema del vampiro en México, como tú sabes, el principal caso que tenemos en nuestro país es el del vampiro de Guadalajara, este vampiro Catrín, que se encuentra enterrado en el Panteón de Belén de Guadalajara, Jalisco, la tumba del vampiro, que es una de las tumbas más conocidas a nivel mundial y que, bueno, a pesar, ¿verdad?, de que nunca se ha demostrado que efectivamente ahí reposen los restos de un vampiro humano, pues es una de las historias, una de las leyendas más conocidas a nivel México, a nivel Latinoamérica, sobre vampiros en América y en México. Hay otro caso de una mujer vampira, o bueno, en realidad se les llama vampiresas, de una vampiresa que se encuentran sus restos allá en Tampico. En Tampico están los restos de una mujer que presuntamente fue una vampiresa. Y hay un caso más en Michoacán, que se trata de un joven que también supuestamente fue un vampiro humano. Esos, hasta donde yo tengo entendido, son los únicos 3 casos de vampiros que surgieron en México. En Argentina, por ejemplo, tengo entendido que también hay algunas historias de vampiros. Pero sin duda alguna, queridos amigos, pues donde surgió este mito, donde hay una cantidad importante de casos de vampiros, es allá en Europa, en Transilvania. Pero bueno, antes de dar más detalles sobre estos casos, pues vamos a hablar un poquito más de la morfología del vampiro. De acuerdo a los autores mencionados, y aquí ya estoy retomando mi libro Vampiros y Hombres Lobo, más allá de la imaginación, así como de algunos relatos supuestamente reales, presentaré a continuación cómo podrían ser los vampiros, cómo actúan, por qué se transformaron, virtudes y debilidades, etc. Obviamente, todas las descripciones que existen sobre estos seres están basados en leyendas, películas y sobre todo en la novela de Bram Stoker, Drácula. Un vampiro, se cree, está entre la delgada línea de la vida y la muerte. Los motivos por los cuales una persona normal se convierte en vampiro es por el ataque de otro vampiro. Otros se convirtieron en vampiros por hacer un pacto con el diablo. Y ante este argumento, no me atrevería a rebatirlo porque para el amo de las tinieblas, créanme, no hay imposibles. Por este motivo, los vampiros no resisten ver crucifijos o el contacto con el agua bendita, aunque recientemente se dice que ya no les atemoriza. Se tiene conocimiento que su principal alimento es la sangre humana, aunque también ingieren la de animales, a pesar de no ser esta de su completo agrado, pero recurren a ella como un acto de sobrevivencia. De este argumento se nutre la idea, ¿verdad?, de que el chupacabras es una especie de vampiro, pero esa es otra historia. Los vampiros no se reflejan en los espejos por carecer supuestamente de alma,
Sin embargo, sí proyectan sombra, la cual puede moverse a placer. Son extremadamente fuertes, pueden leer la mente de las personas y se les atribuye un líbido muy fuerte. Son seductores por naturaleza y algunos son energéticos. Entiéndase que en lugar de alimentarse de la sangre de su víctima, lo hacen de su energía. Pueden transformarse en insectos, ratas, lobos, niebla. Por esto pueden escabullirse prácticamente en cualquier sitio, aunque se desconoce por qué no pueden cruzar los ríos. Un vampiro no puede entrar a una casa, y esto contradice a aquellos que puedan ingresar donde quieran, si no son invitados por el dueño. Después entran a su antojo. Y así como existen algunas contradicciones en la forma de vivir de estos seres, hay también puntos en contra cuando se habla del aspecto que tienen. Algunos autores dicen que los vampiros son calvos, con las orejas largas y puntiagudas, que tienen manos delgadas y largas garras en sus manos y pies, que su aliento es nauseabundo, que su aliento es nauseabundo y la mirada penetrante. Sin embargo, hay otra imagen que es la del vampiro seductor, que posee una gran belleza física. En ambos casos, los vampiros tienen largos colmillos. Hay que recordar que todas estas señas o características están basadas en relatos, novelas y películas. Sinceramente no estoy muy de acuerdo en que los vampiros, por ejemplo en la novela de Bram Stoker, así lo plantea, puedan transformarse en lobos, porque así como existen leyendas e historias de vampiros, las hay también de los llamados hombres lobo que, claro, queridos amigos, si ustedes gustan, si así lo desean, en programas posteriores hablaremos de los hombres lobo. Ahora bien, ¿cómo destruir a los vampiros? El arma perfecta para acabar con los vampiros es la estaca y la luz solar. El motivo por el cual estos no resisten la luz del sol, que más adelante será ampliamente justificado este mito, es porque estos seres pertenecen al mundo de las tinieblas. La estaca no tiene alguna simbología como tal, a diferencia por ejemplo de las cruces, pero destruye el corazón del vampiro. En ese caso la estaca mataría a todos por igual, siendo o no vampiro. El agua bendita es otra importante arma para acabar con estos seres, pues cuando tienen contacto con esta, les provoca quemaduras. También les provocan rechazo los ornamentos que usan los sacerdotes católicos para oficiar misa. El ajo lo repele, y otra manera de matar a un vampiro es darle de beber sangre de un muerto. Las dagas de plata son también mortíferas para ellos. A todo lo anterior se le suma la destrucción de su ataúd, claro que sí, porque si el vampiro no es exterminado por completo, al introducirse en su ataúd puede regenerarse por completo después de un tiempo. Esto, a grandes rasgos, queridos amigos, pues son las características principales de los vampiros, cómo actúan, qué aspecto tienen, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus virtudes. Todo esto pues se ha ido generando, todo esto se ha ido pues platicando a lo largo de estos años. Algunas personas están plenamente convencidas de que los vampiros son reales. Habrá gente que diga que estos son puros cuentos, que ellos ahora sí que hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y en cierta forma tienen razón. El escepticismo es muy bueno cuando se presentan este tipo de historias, de fenómenos. Habrá gente que nos quiera inventar o nos quieran engañar diciendo que son vampiros, cuando en realidad pues obviamente son personas que están mal de sus facultades mentales. Ahora bien, seguramente te preguntarás, bueno, ¿y los vampiros en verdad existieron? ¿Hay algún caso que valga la pena mencionar? Y bueno, pues sí, aquí tenemos algunos casos que te presentaré a continuación. Casos reales de vampiros. A pesar de que los siguientes casos presuntamente fueron reales, estudiados por médicos y con un número importante de testigos, no me atrevería a poner las manos al fuego por estos. La razón, porque ocurrieron hace cientos de años y la información que presentan no está bien documentada. Hay irregularidades en los datos, faltaría revisarlos de nuevo y entrevistar a las personas involucradas, pero estas ya fallecieron hace mucho tiempo. Con la reserva que tienen estas evidencias sobre la existencia de los vampiros humanos, las presento dejando abierta la posibilidad de que efectivamente los hechos ocurrieron tal y cual como fueron narrados.
Después de leerlos y reflexionar un poco en ellos, usted decida qué creer, ¿verdad? Ahora sí que tú, querido amigo, querida amiga, tienen la última palabra. Vampiros en París. En el siglo XVII, la prensa europea comenzó a reportar extraños hechos íntimamente relacionados con los vampiros. El periódico Mercury Galant de París informó en mayo de 1663 que en Polonia y Rusia había cadáveres que estaban llenos de sangre, la cual les escurría por la nariz, boca y oídos. Este misterio se lo adjudicaban a los demonios que salían de estos cuerpos para atacar a personas y animales. La manera de acabarlos, decía el diario, era cortándoles la cabeza y destruyendo su corazón. Las personas que ya habían sido víctimas de estos monstruos y que estaban condenadas a la muerte debían comer pan hecho con la sangre de estos seres. Ahora sí que el veneno era el antídoto. El veneno sigue siendo el antídoto para cualquier mal, ¿verdad? Lo que provoca el daño en el cuerpo humano es lo que también nos puede proporcionar la cura. El caso de Webner. En 1725, en Hungría, se registraron cerca a un cementerio donde fue enterrada una persona de apellido Webner. Extrañas muertes de animales y personas. Las víctimas quedaban destrozadas asumiendo que el criminal era un ser con mucha fuerza. El único que concordaba con esta descripción era Webner, que en vida se caracterizó por ser un hombre alto y fuerte. Como los ataques siguieron, el comisionado dio la orden de exhumar el cadáver, descubriendo que a pesar de tener 2 años de muerto, Webner seguía intacto, sin señal de descomposición. Le clavaron una estaca en el corazón y quemaron el cuerpo. De esta manera los crímenes cesaron por completo. 2 años y el cuerpo seguía intacto. ¡Guay! Esto me parece muy, muy interesante. Ahora te presento otro caso, el caso de Peter Progowitz. Ese mismo año, en 1725, pero en la aldea de Kisilova, en el distrito de Ran, hoy Eslovenia, se reportaron también misteriosas muertes. 9 personas fallecieron en un lapso de 2 semanas, afirmando que Peter Progowitz, un campesino que había fallecido días atrás, era el causante. Según las víctimas, Progowitz los había visitado por la noche. Incluso la viuda del campesino dijo que una noche su esposo Peter volvió a su casa exigiendo sus zapatos. Los que aseguraban haberlo visto dijeron que no presentaba alguna señal de descomposición. Para acabar con la superstición de que Progowitz venía de la tumba para llevarse a los demás, los oficiales prusianos, con el permiso correspondiente, exhumaron el cadáver y se llevaron una gran sorpresa. ¿Te imaginas cuál fue esa gran sorpresa? El cuerpo de Peter Progowitz no presentaba la misma señal de descomposición. No olía mal a pesar de que llevaba varios días de haber muerto. Su nariz se veía caída y su piel se notaba algo arrugada, pero aún en buenas condiciones. Y lo más tenebroso, en su boca se apreciaba sangre fresca, la cual se cree era de sus víctimas. De acuerdo al testimonio del notario, los oficiales afilaron una estaca y se la pusieron en el corazón, del cual, al ser atravesado, surgió abundante sangre fresca, así como de sus oídos y de su boca. El cuerpo de Progowitz realizó algunos movimientos, pero no abrió los ojos ni gritó. Luego quemaron el cuerpo hasta reducirlo a cenizas. ¿Cómo ves, querido amigo, querida amiga? Hasta aquí yo creo que este programa se está poniendo muy interesante porque te estoy hablando de algunos casos que presuntamente fueron reales de vampiros. Esto allá en Europa, como te lo decía al inicio. Y bueno, pues son muy muy interesantes. Cómo se puede entender, cómo se puede justificar que una persona que ya tiene tiempo de haber fallecido. Hay un caso donde estamos hablando de 2 años de estar enterrado, pues no presentaba ninguna putrefacción en su cuerpo, parecía estar dormido. Y otro llevaba algunos días, pero tampoco. Y ustedes saben que una persona que ha fallecido, no es necesario que pasen días, con que pasen unas horas, comienza su cuerpo a echarse ya, pues ahora sí que a perder. Y son situaciones bastante desagradables del ser humano que, bueno, pues todos tarde o temprano vamos a presentar. Bueno, en caso de que
en lugar de que te entierren, prefieras que te exhumen, que te quemen, bueno, pues obviamente sería diferente, ¿no? La incineración a la putrefacción con el paso del tiempo. Pero bueno, son casos muy interesantes y vamos a terminar este programa con un caso más. Hay muchos casos más, por eso tengo la invitación de que adquieras este libro, Vampiros y Hombres Lobo más allá de la imaginación. Ojalá que puedas conseguirlo. En cualquier librería seguramente lo puedes adquirir. El caso de la familia Stöckli. El escenario por excelencia del vampirismo es Transilvania, en Rumania. Sin embargo, en Estados Unidos, en Rhode Island, durante el siglo XVIII se registró un hecho por demás interesante. La familia Stöckli se conformaba por los padres de familia y 14 hijos. Todos eran granjeros. De forma inexplicable, los hijos comenzaron a fallecer, aparentemente de tuberculosis. La primera en fallecer fue la hija mayor Sara. Después murieron 5 hijos más y fueron enterrados en el cementerio del pueblo Exeter. Lo macabro se dio tiempo después cuando los hermanos pequeños de Sara le dijeron a sus padres que ella los había visitado la noche anterior. En un principio no les creyeron, pues aún no se reponían de la pena de perder a sus hijos. Pero una noche la madre vio a Sara. El señor Stöckli pidió autorización para exhumar los cuerpos de sus hijos y comprobar que realmente estaban ahí enterrados. Al sacar a los 6, halló que Sara, quien fue la primera en fallecer, se encontraba en perfectas condiciones físicas, como si lo hubieran enterrado un día antes, mientras que los demás ya estaban en avanzado estado de putrefacción. Lo que se hizo a continuación fue abrir el cuerpo de Sara, sacarle el corazón y quemarlo. A partir de ahí, a pesar de que un hijo más murió, no se vio de nuevo deambular a la hija del matrimonio Stöckli, a Sara. ¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el programa del día de hoy, que es el de vampiros. Si quieren una segunda parte, pues con mucho gusto lo haremos, porque todavía hay muchos casos más que en verdad nos ponen a pensar sobre si es un mito o es una realidad. O si fue una realidad, porque también cabría la posibilidad de que los vampiros ya no existan. Igual y existieron hace cientos de años, igual y ya no existen, ya fueron exterminados tal vez, ¿verdad? Pero no deja de ser interesante estos casos donde las personas, a pesar de que ya habían llevado o que tenían días de haber fallecido, seguían intactas, que fueron exhumadas por tener esa fama de ser vampiros. ¿Y cuál fue la sorpresa de que efectivamente encontraban sangre en sus bocas, en sus cuerpos, y no presentaban ningún rastro de putrefacción? Pero bueno, ojalá que este programa te haya gustado, ojalá que estés al pendiente del canal y de los siguientes programas. Déjame tus comentarios, si este programa de Solo para tus oídos te está gustando o no te está gustando. Para mí es muy importante conocer tu punto de vista. Por tu atención y compañía, muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Nos escuchamos próximamente en un episodio más de Solo para tus oídos.